Tenemos Apocalipsis 14, 3 y 4. Leo. Y cantaban como un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron comprados de entre los hombres, por primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Esta es palabra de Dios. Los que aman al Señor eleven su canción, en dulces notas de dolor, en dulces notas de dolor, ascienda su mansión, ascienda su mansión, hacia caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Hacia caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Amén. Amén. Así caminamos. Una excelente introducción al mensaje de esta mañana. Sin más preámbulos, quiero presentar para ustedes, para algunos de ustedes probablemente el predicador de esta mañana es nuevo. Es un laico adventista que por alguna razón la nave que lo llevaba para Florida aterrizó aquí en Idaho. Él es cubano, así que nos da gusto que ahora nos bendigas con la palabra de Dios, amor, y el tiempo es tuyo, que Dios te use. Buenos días y feliz sábado para todos nuevamente. Gracias, Salvador, por esa presentación. Realmente muchos me preguntan lo mismo, que yo, siendo cubano, ¿por qué no estoy en la Florida? Cada vez que me preguntan, yo soy cubano por ahí, me dicen, ¿por qué tú no haces? Porque yo no quería ir para Cuba de nuevo, les dije. Me siento muy bien aquí en Idaho, me siento feliz, me siento contento y le doy gracias a Dios por que me haya traído hasta este lugar. Para mí sin dudas, por lo que he visto, es el mejor lugar de los Estados Unidos. Y hay algo, a mí siempre me gustó mucho la geografía, siempre me gustó mucho, y conozco mucho de geografía, de muchas capitales, de muchos países, muchas cosas, me encanta estudiar la geografía como algo autodidacta, pero realmente les cuento algo, y quizás muchos aquí le pase lo mismo que a mí. Yo no sabía que Idaho existía, y mucho menos que Boise. Yo conocía de casi todos los estados de Estados Unidos, que tenía 50 estados, todo lo demás, que Puerto Rico es un estado asociado libre de Estados Unidos,
aquí tenemos una puertorriqueña, y muchas cosas, pero yo de Idaho no sabía de su existencia, hasta que James, el amigo mío americano, fue a estudiar a Cuba al seminario adventista, lo conocí en el 2011, y entonces empezó a hablarme de este estado, cuando yo no, Boise, la capital, ¿y ese lugar qué es? Y entonces ahí conocí a Idaho, conocí a Boise, y entonces por eso fue cuando apliqué como refugiado religioso allá en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, empezó el proceso, y dentro del proceso me preguntaron que si quería ir para algún lugar específico de Estados Unidos que tuviera amistades, que tuviera familia, que llenara, que no se comprometían a ubicarme en ese lugar, pero iban a hacer lo posible por hacerlo, que yo tenía que estar dispuesto a ser ubicado en cualquier lugar de los Estados Unidos. Y dije, aunque me mande para Alaska, si Dios quiere llevarme a Alaska, que me lleve para Alaska, donde Dios quiera. Pero bueno, pedí a Idaho y gracias a Dios me trajeron hasta aquí. Y aquí estoy y no me arrepiento de estar aquí y me siento muy a gusto aquí y me gusta mucho este estado y siento que fue Dios quien me trajo hasta aquí. Y me da la alegría porque los conozco a ustedes. Entonces, antes de comenzar, yo quisiera que me acompañaran inclinando el rostro y tener una corta oración. Oremos. Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias Señor por tus bendiciones. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Y gracias Señor porque un día tú nos escogiste, nos elegiste, nos llamaste y nosotros no rechazamos a tu llamado. Aquí estamos Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar tu palabra para hacer tu voluntad. Sí, Señor, como Jesús te pidió allí en Getsemaní, que se hiciera tu voluntad y no la de Él, así te pedimos nosotros como Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que no se haga nuestra voluntad humana. Ayúdanos, como dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, a tener la mente de Jesús para vaciarnos del yo, para vaciarnos de nosotros mismos, Señor, y ser llenados completamente de ti para hacer tu voluntad. Gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra y por los que estamos aquí en esta mañana. En el santo nombre de Jesús y por la inspiración de tu Santo Espíritu te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias. Amén. En esta mañana escuchamos la lectura bíblica y no voy a comenzar por allí. En esta mañana quiero terminar por esa parte del contexto donde se habla de la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 14. En los versículos 3 y 4 leía a nuestra hermanita Beatriz Gutiérrez, muy buena lectora, y gracias por la lectura, Beatriz, y por la oración también. Entonces, en esta mañana quisiera hablar algo que tiene que ver con este grupo y con este cántico, y vieron ahí en los boletines que el título del tema es El Cántico de Victoria, o es el Cántico de los 144,000. ¿Y por qué razón los 144,000? Que es la última compañía, la última generación que va a vivir sobre esta tierra con vida antes de que Cristo venga para vindicar el carácter de Dios ante el universo entero, va a cantar este cántico de victoria. Y lo lindo del caso, lo más precioso y la mejor noticia y la buena noticia es que nosotros podemos ser de esa multitud, porque el tiempo se está acercando y Dios quiere que seamos de esa multitud. Elena de Guay en una ocasión escribió, procuremos por estar entre los 144,000. Así ella escribió. Y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda componer esa multitud. Yo quisiera ser parte de esa multitud, de los 144,000, que vindiquen el carácter de Dios ante todo el universo. Y ella dice allí en primeros escritos, en la primera visión que ella tuvo, algo muy interesante también, que este grupo, esta compañía, tendrá el privilegio de visitar todos los mundos. Un privilegio solo para ellos, que no tendrán ninguno de los demás redimidos, porque tendrán una experiencia única y tendrán que relatar una única experiencia que ningún redimido vivió a través de la historia de estos 6,000 años de pecado ya. Y como es su única experiencia, es su vivencia especial, solo ellos podrán contarla. Y por eso cantan ese cántico, que es el cántico de su experiencia que más nadie puede aprender. Y cuando yo empezaba en Cuba, yo no empezaba como adventista. En la iglesia evangélica de Los Pinos Nuevos, una iglesia evangélica, y después estuve estudiando 1 año y medio con Testigos de Jehová hasta que conocí el mensaje adventista, gracias a Dios. Ellos cantaban muchos cánticos de los salmos, tomaban los salmos, fragmentos de los salmos, y tienen esa costumbre, por lo menos la iglesia evangélica en Cuba, y es una iglesia procedente de los bautistas. Esa iglesia es una iglesia muy fuerte en Cuba, la iglesia evangélica de Los Pinos Nuevos, y la sede está en el centro del país, allí cerca donde vivo yo, un lugar que se llama Placetas, que fue donde me bauticé. Ahí tienen ellos el seminario nacional y la sede nacional, en el centro de Cuba mismo está. Y entonces ellos tomaban fragmentos de los salmos, le ponían música y melodía y los cantaban, y cantan muchos en sus cultos estos. Y uno de los coros que ellos cantaban era, no tomando el salmo como tal,
pero tomaban este pasaje de Apocalipsis 15, que es el cántico de los 144,000. Decía, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Entonces ellos cantaban este fragmento y le ponían música, y no se los voy a cantar aquí ahora. Yo entono, pero no me voy a cantar. Me pongo nervioso cuando canto. Prefiero predicar que cantar. Y le doy gracias a Dios por este cántico tan especial, porque será el cántico de la experiencia. El único cántico de la experiencia de aquellos que van a vivir esa experiencia en el tiempo final. Un cántico de victoria, un cántico de triunfo. Y entonces, hay algo que yo leía hace algunos años atrás. Me lo prestó el libro, el pastor que me bautizó a mí allá en Cuba. El libro que yo sé que muchos aquí lo han leído, muchos lo conocen, en la Pacific Press está. No hace mucho compré uno y lo regalé a una persona, que se llama 1844 Hechos Simples, por el pastor Clifford Goldstein, uno de mis escritores favoritos de la Iglesia Adventista. Increíble. Todos los libros que ha escrito ese hombre, me encanta cómo escribe, de la manera que lo hace. Él escribió El Remanente, Realidad Bíblica o Ilusión sin Base, El Día del Dragón. Ha escrito muchos libros, entre ellos escribió este libro, 1844 Hechos Simples. Tremendo libro. Lo que quieran aprender del santuario y por qué razón nosotros creemos en el juicio investigador que comenzó en 1844, basado solamente en la Biblia, sin apoyarnos en otra evidencia. Léanse ese libro, que está muy especial, lo que él narra, porque fue su propia experiencia para llegar a esas conclusiones, lo que él plasmó en ese libro. 1844, Hechos Simples, así se llama. Ahí en la Pacific Press está el libro, en la biblioteca, en la librería, lo venden ahí. Entonces, está en español, está en inglés. Y él decía algo que me llamó la atención por primera vez. Me llamó mucho la atención. Nunca había pensado en esa óptica desde que había comenzado en la Iglesia Adventista. El tema fuerte mío en la Biblia, desde que comencé, son las profecías, especialmente Daniel y Apocalipsis. Y mi personaje favorito de la Biblia, después de Jesús, es Daniel. Yo quiero estar con Daniel cuando llegue al cielo y conversar con él mucho tiempo. Y Daniel, cuando yo estudiaba el libro de Daniel, enseguida fui a la estudio de la profecía de las 2300 tardes y mañana, y allí comprendí aquella gran verdad y me impactó, me impresionó con las 70 semanas del capítulo 9 y el capítulo 8, que son las 2300 tardes y mañana, vinculados a los dos, es la misma profecía. Entonces, cuando yo leí este libro de Clifford Goldstein, él decía algo que me revolucionó la mente y me hizo pensar diferente a lo que había pensado hasta aquí, porque nosotros los adventistas conocemos algo bien claro, y es que en Apocalipsis 14, del versículo 6 al 12, está el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del primer ángel está en el capítulo 14, versículos 6 y 7. Y entonces, en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, nos conocemos de memoria casi todos los textos, nosotros los que estamos aquí, lo sé. Dice allí, vi volar por en medio del cielo un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, desde que yo leí aquello, entendía, y proféticamente está hablando del inicio allí, del juicio investigador en los cielos, que comenzó el día 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al santísimo del santuario celestial. No hay dudas. Yo lo creía así lo había leído en varios comentarios, desde que me leí el comentario de Uriah Smith, uno de los primeros que me leí, lo que leí en El conflicto de los siglos, que Elena de White decía, pero nunca había pensado en una óptica que presenta Clifford Goldstein allí, por primera vez lo veía. Y no voy a andar con tanta intriga, voy a ir al punto y al grano, para que entiendan qué les quiero decir de lo que Clifford Goldstein dijo, que me impresionó, me impactó, y es la pura verdad. Y nunca lo había visto en el texto, nunca lo había leído por nadie, primera vez que lo leía, quizás alguien más lo había dicho antes, no sé, pero la primera vez que lo leí allí en ese libro, 1844, Hechos Simples, de Clifford Goldstein. Entonces, él dice algo allí, cuando dice, la hora de su juicio ha llegado, ¿qué es lo que pensamos nosotros y es lo que entendemos? Que fue el juicio que comenzó en el cielo, y es verdad, no es mentira, eso es verdad, pero él se va más allá y dice algo impresionante, impactante. Dice que ese juicio no es tanto por nosotros, sino que es el juicio de Dios. Comenzó Dios a ser juzgado. Dios comienza a ser juzgado cuando Él comienza a juzgar, así dice, entiendan esa frase. La hora de su juicio ha llegado, y dirán, no, el juicio es para nosotros, los seres humanos que han creído en Él. Sí, nosotros estamos involucrados, pero específicamente ese juicio no es para nosotros, sino que es para Dios, porque el carácter de Dios ha quedado en tela de juicio delante del universo creado, porque conocemos la historia, cómo Lucifer se rebeló en el cielo, cómo comenzó a acusar a Dios de que su ley no se podía obedecer, que él era un tirano
tirano y todas las acusaciones que tuvo contra el gobierno de Dios, entonces puso en tela de juicio ante el universo, ante las criaturas creadas, el carácter de Dios. Entonces, Dios no necesita el juicio para él. Entendamos siempre esto. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin desde el principio. Él sabe quién se va a salvar, quién se va a perder. Él conoce tu mente, conoce mi corazón, conoce el corazón de todas las criaturas, porque Él es omnisciente. Pero ¿por qué Dios necesita el juicio? Porque ha sido puesto en tela de juicio su carácter justo, de amor y perfecto. Y entonces Él necesita el juicio como evidencia para sus criaturas. Para que las criaturas entiendan que Él es justo, que Él es perfecto, que Él no es mentiroso, que el mentiroso y el engañador es Satanás. Y en eso se ha tornado el gran conflicto. El gran conflicto ha girado en torno a quien dice la verdad. ¿Es Dios quien dice la verdad? ¿O es Lucifer, convertido en Satanás, el que dice la verdad? Y eso quedó en la mente de la duda de las criaturas. Los ángeles primero pasó a la tierra con Adán y Eva, y ha pasado a esta tierra a los descendientes de Adán y Eva. Y los seres de los otros mundos que no cayeron en el pecado y no se rebelaron, también hubo expectativas y dudas, porque ninguna criatura tiene la mente de Dios. Ninguna criatura tiene el conocimiento del fin que tiene Dios. No es omnisciente como Dios. Y entonces no pueden distinguir, o no podemos distinguir, porque vamos a incluirnos, las cosas como Dios las distingue, porque Dios conoce todo de manera instantánea. El pasado, el presente y el futuro. Para Él nada se oculta. Allí lo que hay es una teodicea. Y es una palabra teológica. Teodicea viene del griego. Teos es Dios. Y dicea viene del término dai, que significa juicio, justicia. Por eso el nombre de la última iglesia de Dios en esta tierra es la Odisea. Laos significa pueblo en griego y dai, dicea, significa fallo judicial o juicio o justicia de Dios. Es decir, que es el pueblo de la justicia de Dios, es el pueblo del juicio. Entonces, teodicea es la justicia de Dios. Teos es Dios en griego. Y dicea significa justicia o juicio. Entonces es la justicia de Dios, el juicio de Dios. Y entonces Goldstein dice allí en el libro que lo que comenzó en 1844 fue el juicio a Dios. La vindicación de su carácter con el juicio que comenzó en el cielo, en el paso de Cristo del lugar santo al santísimo, al santuario celestial. Entonces Dios comenzó a ser juzgado en su carácter. Y él dice allí una frase que no me canso de repetir, está un poquito complicada de momento para absorberla en la mente, pero una vez que la absorbe uno se da cuenta de la realidad. Dice que Dios comienza a ser juzgado cuando Él comienza a juzgar. Cuando Dios comienza a ser juzgado, cuando Él comienza a juzgar. Cuando comenzó el juicio, Dios comenzó a ser juzgado. Si Él es justo en su juicio, ahí está. La clave es vindicar si Dios es justo en su juicio. ¿Entienden? Pero para mí, lo principal que Pablo escribió en el Nuevo Testamento fue Romanos, Gálatas y la Epístola a los Hebreos. Que se piensa que es de él, y yo creo que fue de él. Hay dudas que si fue de él o no, existe su cosa, pero para mí que fue Pablo. Entonces, vamos a tomar que Hebreos es de Pablo. Entonces, Hebreos, Gálatas y Romanos, para mí es lo principal. Y como han dicho algunos, que el libro de los Romanos, la carta de los Romanos, es el monte Everest de lo que Pablo escribió. Es el pico máximo. Algunos teólogos han dicho, no se ponen todavía de acuerdo, que si Gálatas fue escrito primero en tiempo que Romanos, o que si Romanos fue escrito primero. Entonces han dicho que Romanos puede ser una ampliación de lo que él escribió en Gálatas, porque cuando miramos Gálatas y Romanos paralelamente está hablando del mismo tema casi. O Romanos es una ampliación completa de lo que había escrito en Gálatas, o Gálatas es un resumen de lo que él escribió en Romanos. Cualquiera de las dos puede ser, porque son tan idénticas la una de la otra, los temas que trata. Entonces se piensa, como Romanos es tan amplio, tiene 16 capítulos, entonces se piensa que Romanos es una ampliación de Gálatas, y otros creen que Romanos, simplemente Gálatas es un resumen de los Romanos. Entonces en Romanos, para mí, el centro de la epístola a los Romanos, el capítulo para mí principal, primordial, según lo que yo creo, según lo que he leído, me encanta esta epístola. Me encanta todo lo que enseña Pablo sobre el tema de la justificación por la fe allí, de la justicia de Dios. Para mí, el capítulo esencial, principal, es el capítulo 3 de Romanos. Y entonces, yo los invito a buscar Romanos 3.4. Y alguien que me lo lea con voz fuerte, alta, que todo el mundo pueda escuchar. Romanos 3.4. Y vamos a entrar un poquitico en materia aquí. Romanos 3.4. De ninguna manera han
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que está escrito. Romanos 3:4. Para que seas justificado Sí. con tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén, gracias. Sí, Irma leyó la primera parte y déjala a continuación. Entonces sí, y la parte que más me interesa es esa parte final, por eso no quería saltármela. Dice allí, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Miren, cuando estamos leyendo ahí, parece aparentemente que está hablando de nosotros, que Pablo nos está diciendo directamente eso a nosotros. Fíjate, se lo está diciendo a José, se lo está diciendo a Mauri, se lo está diciendo a Ricardo, se lo está diciendo a Perla, se lo está diciendo a Sandra, pero se lo está diciendo a Alfie, a César, pero no. Específicamente, allí, Pablo está hablando de Dios y se está refiriendo a Dios en ese texto. Pablo está citando un texto allí del Antiguo Testamento y algunas Biblias tienen una referencia ahí, algunas que ya no la traen, la referencia tiene una letrica y dice, esto viene de tal texto. Entonces, eso viene del Salmo 51. Y yo los invito a alguien que me busque, o que me lo busquen todos, Salmo 51:4, para que vean qué está citando Pablo allí. Aquí aparentemente parece que Pablo está hablando de seres humanos. Dice, para que seas justificado tú y yo, el ser humano, en tus palabras, en mis palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Aparentemente se está refiriendo a nosotros humanamente. Pero miren, Pablo ahí estaba citando un texto del Antiguo Testamento y Pablo está hablando de Dios. Salmo 51:4, que es el Salmo de arrepentimiento de David. Y miren lo que dice allí, Salmo 51:4. Alguien que me lo lea también. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gracias, Ivonne. ¿De quién está hablando allí el salmista? Contra ti solo he pecado para que seas ¿qué? Léelo de nuevo, Ivonne. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén, gracias. ¿Quién es el que tiene que ser reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio? ¿Soy yo o eres tú? En este caso, no, es Dios el que está siendo juzgado. Porque Dios comenzó a ser juzgado cuando Él comenzó a juzgar. Con respecto a su carácter que ha quedado en tela de juicio ante el universo. Y Pablo aquí está citando de allá del Antiguo Testamento para que sea declarado justo en tu palabra cuando fueres juzgado. ¿Pero quién? Dios. Entonces, es el juicio de Dios, la justicia de Dios, la que está en tela de juicio. Y es la que tiene que ser vindicada. Y eso es lo principal. Mire, antes que salvarnos nosotros, Cristo vino a salvarnos. Sí, no es mentira. Pero más que a salvarnos a nosotros, Cristo vino principalmente a vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y como por extensión, entonces nos salva a nosotros. Pero la prioridad, el punto principal, lo primero que Cristo vino a hacer fue a vindicar el carácter de Dios ante las criaturas del universo que había quedado en tela de juicio cuando Satanás comenzó a acusarlo. Y ese es el tema central del gran conflicto. Amén. Entonces, yo tengo una cita aquí de Elena de White que habla sobre eso. Y se la quiero compartir. Dice, escuchen bien esta cita y está en el libro Patriarcas y Profetas. Los que quieran anotar, anoten. Patriarcas y Profetas en la página 68. Dice, pero el plan de la redención tenía todavía un propósito más amplio y profundo. Escuchen. Que el de salvar al hombre. ¿Qué dice? El plan de la redención tenía un propósito más amplio y profundo que el de salvarte a ti, salvarme a mí y salvar al hombre. Dice, Cristo no vino a la tierra solo por ese motivo. Fíjense, Él vino por ese motivo, pero no vino solo por ese. No solo por salvarnos. Dice, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada. Fíjate, para que acataran la ley como debe ser acatada. No vino solo por eso, pero debe ser acatada la ley. Dice, ahora, sino que vino para vindicar, escuchen, el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del ser humano no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. ¿Cómo? Ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Patriarcas y Profetas, página 68. Es decir, ¿cuál fue la razón principal por la cual Cristo vino? A vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y por extensión nos salva a nosotros. Pero no fue lo principal y lo primero. Aunque sí es importante. Pero lo principal, primero e importante, es
la vindicación del carácter de Dios que fue puesto en tela de juicio ante el universo por las acusaciones de Lucifer en el cielo cuando comenzó su rebelión en el cielo. Entonces, aquí le quiero compartir algo. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, los que no han cambiado la página de la Biblia, Romanos 3, versículo 24 al 26, y los invito a buscar porque para mí ese ya es el centro total del capítulo 3, del versículo 24 al 26. Miren lo que Pablo está escribiendo allí. ¿Y por qué Pablo escribe esto? Porque miren, en la Biblia hay 3 pasajes muy claros, o aparentemente muy claros diríamos. La Biblia no tiene mucha abundancia con respecto a la rebelión de Lucifer, cómo fue y todo lo demás. Está en Isaías 14, Ezequiel 28 y en Apocalipsis capítulo 12. Esos 3 capítulos hablan de esa rebelión, cómo fue, y nos dan una perspectiva de cómo fueron las cosas. Pero gracias a Dios por el ministerio profético de Elena de White, porque nos aclaró mucho más todo este asunto. Cómo comenzó la rebelión en el cielo, cómo fue el transcurso de la rebelión y cómo pasó todo en el cielo. En más detalles lo podemos ver en el conflicto de los siglos, en Patriarcas y Profetas, en Historia de la Redención, en el libro Primeros Escritos, no sé si lo mencioné, en Eventos de los Últimos Días, pero principalmente en el conflicto en Patriarcas y Profetas. Elena de White habla muy claro de este tema, cómo pasó todo en el cielo. Pero aquí, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 3, Pablo está tocando este punto. También, aparte de que en Isaías 14 se habla en Ezequiel 28 y se habla en Apocalipsis capítulo 12. Dice allí Pablo, Romanos 3, 24 al 26, dice: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo la justicia, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está muy claro. En un sentido, si le preguntamos al texto y nos vamos a entender el texto, la pregunta es: ¿por qué Dios necesita manifestar su justicia? Mi pregunta: ¿Dios no es justo? Si es justo, lo creemos los que estamos aquí, pero ¿cuántos de los que no están aquí, que están afuera, que están en otro lugar, creen la mentira de Satanás al principio? Su carácter fue puesto en tela de juicio. Él dijo que Dios no era justo. Entonces dice aquí que si tú necesitas manifestar algo, es porque tienes que demostrarlo. Entonces, ¿por qué Dios necesita manifestar su justicia cuando Él es justo? Dice Pablo que para manifestar su justicia, a causa, ahora, ¿cuál es la razón? A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué dice? Los pecados pasados. Ahí es donde Dios tiene que demostrar su justicia. Ahora, Elena de White, hablando, y yo le decía, en el libro Primeros Escritos, que fue lo primero que ella escribió, la gramática allí no era muy buena de ella en aquellos principios, al principio cuando ella comenzaba, pero después se fue mejorando y se hizo tremenda cuando escribió El deseo de toda la gente, El conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas. En Patriarcas y Profetas y en Primeros Escritos le quiero compartir algunas citas ahí mezcladas entre los dos libros, porque está hablando de esta rebelión de Él en el cielo, cómo comenzó y cómo pasaron las cosas. Entonces, allí en el libro, diría la historia de la redención, en este caso que es un libro paralelo con Patriarcas y Profetas, la historia de la redención, que ella habla de este tema también, en la página 17, 18 y en la 27, igual que en el libro Primero Escrito, en la página 145, ella está hablando acerca de estas cosas. Y miren lo que ella dice, y quiero compartirla aquí a la carrerita rápido, y escuchen bien, peguen atención. Cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del ser humano. Y porque esto no se hizo, se llenó de celos, envidias y odio. ¿Él sintió celos de Jesús? Porque él quería tener el puesto de Jesús. Y el catalizador, el proceso que aceleró su rebelión, fue que no se contó con él para la creación del ser humano. Es decir, que cuando Dios decidió crear al hombre a su imagen y semejanza, eso fue ya lo que le prendió la chispa a él del celo, la envidia, y desató la rebelión completamente. Se molestó cuando fue a crear al hombre Dios y Dios no contó con él. Y sintió envidias y celos de Cristo y quería la posición y el lugar de Cristo. Entonces dice ella: a causa de esta rebelión
Se convocó entonces a toda la hueste angélica para que comparecieran ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Entonces Satanás señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca, escuchen, muchas veces no pensamos en esto, eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también a ellos y dejarás semejante vacío en el cielo? Le dijo él a Dios. ¡Qué arrogancia! Pero eran casi la mitad de los ángeles. Sabemos que la tercera parte se fue a la rebelión con él. Los dos otros tercios se quedaron en el cielo fieles. Pero uno de esos tercios estuvo al principio con la rebelión con él, yéndose en dudas completamente, hasta que quedaron convencidos. Los otros ángeles se le acercaron, comenzó un trabajo en el cielo entre ellos, y entonces hablándole acerca de Dios, su carácter, y se convencieron y se fueron para la parte de la luz, para la parte de Dios, y no se fueron a la rebelión. Pero la mitad al principio casi estaba con Satanás en la rebelión, y 2 tercios quedaron fieles y 1 tercio se rebeló, que son sus demonios que siguieron con él y que están con él todavía. Entonces dice allí, que dice: los expulsarás también a ellos y dejarás semejante vacío en el cielo. Le dijo así a Dios. Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Entonces afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que no debían ser libres para seguir su propia voluntad. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho igual a sí mismo, como su carácter, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley de Dios. Historia de la Redención, páginas 18 y 19. Y sigue ella diciendo, en Primeros Escritos, página 145. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre, a fin de que se decidiese cada caso. Se determinó allí que Satanás fuera expulsado del cielo, con todos los ángeles que se le habían unido en su rebelión. Hubo entonces una guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en la batalla, pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fueron expulsados del cielo a la tierra. Primeros Escritos, página 145. Satanás tembló al contemplar su obra. Entonces pasó un ángel del cielo, después que estaba fuera de las puertas del cielo, expulsado del cielo. Dice que Satanás tembló al contemplar su obra. Entonces pasó un ángel del cielo. Satanás lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Y esta le fue concedida. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, se arrepintieron. Tremendas palabras. ¿Cómo? Se arrepintieron. ¡Wow! ¿Escucharon bien? Dice que después que fueron echados del cielo, se arrepintieron y quisieron ser reintegrados allí. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron. Se arrepintieron, lloraron, imploraron que se les volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, odio, envidia y celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Primero Escritos, página 145. Y sigue allí, escribiendo Elena de White, dice: Cristo lloró ante la desgracia de Satanás y le comunicó la decisión divina de que nunca más sería recibido en el cielo, porque éste no podía ser expuesto al peligro. Y escuchen ahora, para que entendamos realmente el carácter de Satanás y qué era lo que él quería. Dice aquí ella: la pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiado grande como para soportarla y deseaba recuperarlos. ¿De qué estaba arrepentido? ¿Qué era lo que le dolía a él? Haber perdido los privilegios del cielo. Él quería el poder, él quería los privilegios del cielo, pero no quería el carácter de Dios. Seguía la rebeldía en su corazón, seguía su celo, seguía su envidia, seguía su odio. Y la semilla del pecado estaba en él. Pero cuando se dio cuenta que estaba afuera, que fue expulsado, después que armó una batalla, después que le dijo a Dios: vas a expulsarlo a todo esto, mira, tengo la mitad conmigo. 1 tercio se volvió con Dios y fue expulsado. Cuando se dio cuenta que estaba afuera, que perdió todos los privilegios que tenía, porque después de la deidad era el principal, entonces tembló. Dijo: no puede ser. Y quiso recuperar aquello y pidió una entrevista con Jesús, a uno de los ángeles que estaba allí, importunando a todos los ángeles, siempre estaba en la entrada de la puerta del cielo. Entonces, hasta que él le dijo a Cristo, y Cristo le concedió la entrevista. Y entonces dice que él y sus secuaces lloraron, se arrepintieron,
pero ese no es arrepentimiento según Dios. Ese es remordimiento, como Judas Iscariote, recordamos. Dice allí la Biblia que Judas se arrepintió y entregó las 30 piezas de plata. ¿Judas se arrepintió de verdad? No, el que se arrepintió fue Pedro. Judas lo hizo porque veía las consecuencias que iba a venir sobre él. Por temor a las consecuencias. Ese no es arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento según Dios, como dice Elena de White bien claro en el libro El Camino a Cristo, es sentir tristeza por el pecado, abandono del mismo y restituir el daño hecho. Y eso no lo hizo él. Él no sintió tristeza ni dolor por haber ofendido a Dios, por haber cometido lo que había cometido. Él simplemente lo que sintió es que había perdido todas las comodidades que él había tenido. Y entonces cuando se dio cuenta de lo que había perdido, quería recuperarlo. Pero ya era demasiado tarde, porque en él no había arrepentimiento genuino ni verdadero. Pero las criaturas, ahí entra el problema. Los ángeles que no cayeron, recuerden que una tercera parte estaba con él al principio. Se quedaron de la parte de Dios. Estaban los otros que no se rebelaron, pero tenían sus dudas. Porque ellos no son omniscientes como Dios. Nosotros no somos omniscientes como Dios es. Entonces, había dudas en ellos todavía. ¿Quién decía la verdad? Cuando vieron a Satanás diciendo, yo me arrepiento, porque eso fue delante de todo el mundo en público. Cuando lo vieron llorando, a él y sus secuaces, quizás revolcados en el piso, parecía tremendo aquello. Y dijeron, no, pero ¿cómo es esto? Mira, están arrepentidos. Dios es tan duro que no los perdona. Y quedó su duda. Había dudas todavía. Y ellos necesitaban saldar esa duda en sus mentes y sus corazones con respecto a quién estaba diciendo la verdad. Dice, Dios es demasiado duro. ¿Por qué no lo perdona? Si se arrepintió, mira, lo lloró. Ellos estaban llorando. ¿Cómo es esto? No lo podemos entender. Aunque siguieron siendo fieles a Dios, no había pecado en ellos. Dudaban porque eran criaturas que no conocían el fin desde el principio. Y estaban con dudas y las dudas siguieron hasta que Cristo murió en la cruz. Entonces Dios necesitó vindicar su carácter y la primera etapa de la vindicación del carácter de Dios fue la encarnación de Él en la persona de Cristo. A vivir como un ser humano en esta tierra. Heredando la naturaleza de Adán. Nacido de María. 4000 años después que Adán había caído, y vino y venció sobre el pecado. Y al ver el trato, los ángeles y los mundos que no cayeron porque estaban a la expectativa, todos estaban contemplando esta escena. Al ver el trato que estaban teniendo con Cristo, y que tuvo con Cristo, y como lo trató hasta Getsemaní, hasta el monte Calvario, hasta que lo mató allí, que murió, y pagó la paga del pecado, la muerte segunda. Entonces se dieron cuenta realmente allí que Dios tenía la razón. Pero todo no quedó completamente aclarado, porque la gran pregunta, y ahí viene el término teodicea, porque teodicea no es de Clifford Wolfing el que lo dice. Esto fue un alemán que era filósofo, era matemático, era teólogo. En el siglo XVII él escribió este libro que se llamaba así, un ensayo que se llama La Teodicea, que la teodicea no es otra cosa que una defensa acerca de la justicia de Dios en medio del dolor y el sufrimiento de este planeta, las cosas que no se pueden entender, declarando que Dios es justo y demostrando la justicia de Dios a pesar del dolor y del sufrimiento. Es la justicia de Dios. Entonces, los ángeles estaban allí y se dieron cuenta de lo que había. Pero ¿qué pasa? No todo quedó aclarado completamente en la cruz, y Elena de White lo dice en el conflicto de los siglos. Y ahí viene la crítica de muchos evangélicos, muchos protestantes en contra del mensaje adventista, en contra de los adventistas, y porque Elena de White dijo que no todo quedó aclarado en la cruz. No, porque ellos terminan en la cruz y se acabó todo en la cruz, en la resurrección, allí ya. No, todo es a través de la cruz hasta el santuario celestial. Nosotros tenemos la doctrina única y exclusiva del santuario celestial, del juicio investigador, que no la tiene más nadie. Amén. Tenemos la justificación por la fe, sí. Tenemos el sábado de los bautistas del séptimo día, porque no es ni de nosotros. Raquel Watts Preston, que aquí lo tratamos en una sociedad de jóvenes, hablando acerca de ella, cómo fue ella la que le presentó el sábado a Federico Wheeler, los primeros mileritas, después del Chasco, y entonces fueron aceptando. José Bates, lo aceptó Elena de White, James White en 1846, el sábado no viene de esa herencia, pero la doctrina del santuario más nadie la tienen los adventistas del séptimo día solamente, por la visión del maizal que tuvieron Edson y Crozier aquella noche del Chasco del 22 de octubre de 1844. Y entonces la verdadera justificación por la fe es la que trata Pablo en vínculo con la expiación que sucedió en el santuario a partir de 1844. Y ahí es que podemos entender la verdadera justificación por la fe. No la justificación por la fe evangélica que se predica por ahí.
la verdadera doctrina del verdadero evangelio eterno, que es el de la justificación por la fe, que es el mensaje de los 3 ángeles, como dice Elena de White. Entonces, como los ángeles quedaron aclarados allí, pero ¿por qué Dios ha permitido? Fíjense, Adán cayó. Hasta que Cristo vino pasaron 4.000 años. De Cristo hasta acá han pasado 2.000. ¿Y por qué Dios, si quedó aclarado en la mente del universo, de las criaturas que no cayeron, de los ángeles, que Dios decía la verdad? Porque Dios no destruyó a Satanás una vez ya, hace 2.000 años atrás, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, demostrando la justicia de Dios allí, y se hubiera acabado ya todo. Porque tiene que ver con nosotros. Son varias fases en el juicio de vindicación del carácter de Dios. Primero se vindicó Dios delante de los ángeles que no cayeron y delante de los seres de los otros mundos que no cayeron. Ahora la vindicación tiene que ver con nosotros, los seres humanos de esta tierra. Porque ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se va a sentir uno de estos impíos si Dios lo llevara al cielo? Sería el verdadero infierno para ellos. Porque estar en esa armonía del cielo, donde todo es santidad, donde todo es pureza, donde es obediencia total a Dios, allí sería un castigo verdadero para ellos. Ahora, pero la otra pregunta que yo les hago, ¿cómo se van a sentir esos ángeles que no cayeron, que no se revelaron? Los habitantes de los otros mundos, con nuestra compañía allí con ellos. Ellos tienen que decidir si podemos estar con ellos o no. Si se van a sentir a gusto con nosotros allí o no. Porque ya ellos comprobaron que Dios es justo, que Dios es amor. Ellos no pecaron, no se rebelaron contra Dios. Pero nosotros somos una raza rebelde. Y entonces ellos necesitan comprobar que Dios es justo en llevarnos al cielo. Pero para llegar al cielo tenemos que alcanzar la justicia divina, el carácter perfecto de Dios para llegar allá. Para vindicar a Dios. Y por eso dice aquí que es acusado por Satanás en Romanos 3 a cuenta o a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. ¿Cómo es que tú los puedes perdonar a ellos? Y Satanás quiere regresar todavía. Por eso él sigue insistiendo. Y ha seguido luchando estos 2.000 años. Porque él quiere los privilegios del cielo. Él dice, si tú te vas a llevar a José, si tú te vas a llevar a Edwin y a Mauri y a Sarel para el cielo, me tienes que llevar a mí. Mira, yo le conozco todo lo que ellos han hecho. Ellos hacen esto, hacen aquello, han hecho esto y aquello. Entonces, si lo vas a llevar a ellos, me tienes que llevar a mí. ¿Qué hice yo tan malo que ellos no han hecho? Pónganse a pensar en eso. Entonces, ahí entra el conflicto. Ahora Dios necesita vindicar y demostrar. Él quiere que nosotros, en colaboración con Cristo, como hizo Cristo, vivamos una vida que lo glorifique a Él y que Él pueda poner su sello sobre nosotros. Que Él pueda poner su nombre sobre nosotros. Como los 144.000 que dice que tienen el nombre de Jesús en su frente, el nombre de su Padre. Ese es el sello de Dios, la aprobación divina. Y Dios dice ahora, como Job, ¿se acuerdan? Y sé que lo hemos estudiado y lo conocen. El resumen más pequeño acerca de lo que es el gran conflicto está en el libro de Job. Ahí hay un resumen del gran conflicto. Y recuerdan qué fue lo que pasó. Dice que un día fueron a reunirse delante de Dios, los hijos de Dios, entre ellos fue Satanás. Y entonces le dijo, ¿de dónde viene Satanás de recorrer la tierra y andar por ella? Le dijo, ¿no has visto allí acaso a Job? Varón justo, recto, temeroso mío, apartado de todo mal. Le dijo, claro que sí. Claro que él te sirve. Si tú miras la riqueza que tú le has dado, tú lo tienes cercado, lo tienes protegido. Yo no puedo ni tocarle un pelo. Me acerco y tengo un cerco de ángeles ahí, no le puedo llegar. Tú le has dado riqueza, le has dado posesiones, le has dado familia, hijo. Entonces, claro que te sirve. ¿Tú sabes por qué te sirve? Porque tú le has dado riqueza, por conveniencia. Déjame quitarle lo que él tiene porque tú así no te maldice. Y Dios le dijo, está bien, mira, yo te voy a dejar. Haz lo que él quiera con él, no le toque la vida. Quítale lo que tiene para que tú veas que él a mí no me sirve por conveniencia, sino que me sirve por amor. ¿Conocen la historia lo que le pasó a Job? El pobre Job. Satanás lo destruyó todo lo que tenía, todas las propiedades de Job en la pobreza y la ruina. Dice que era el más rico de todos los orientales. No es malo ser rico. Aquellos que piensan que ser rico es el pecado, ¿no? Eres más rico de todos los orientales. Mientras tú sirvas a Dios y ames a Dios y tengas a Dios en primer lugar y tu tesoro sea Dios por encima de los tesoros terrenales, no es pecado ser rico. Y Job era rico, el más rico de todos los orientales. Le quitó todo lo que tenía y Job siguió glorificando a Dios. Entonces dice Satanás, claro que sí. A él quizás no le importa tanto, no es tan interesado en la riqueza. Pero mira, deja que yo le toque a sus hijos. Que le quite la vida a sus hijos. Para que tú veas. Que yo le quite su salud. Para que tú veas si no te maldice. Él te está sirviendo por miedo. Ya me di cuenta que por conveniencia no es, pero por miedo sí es. Porque él te teme. Él tiene miedo de que tú no lo protejas más y que tú le quites la vida a él y a sus hijos. Entonces, dale, haz lo que quieras, pero cuidado con tocarle la vida a él. Y conocemos la historia, le quitó a todos los hijos
le quitó su salud. Y la esposa, la pobrecita, el dolor de una madre quiere siempre más que un padre, y esa es la gran verdad. Y ella dijo aquella frase que dijo, no hubo pecado en lo que ella dijo, sino por el dolor tan grande de haber perdido a sus hijos. Ella pensó también que Job tenía pecados ocultos. Fue lo que ella llegó a pensar y dijo, mi hijo, maldice a Dios y muérete de una vez. Mira, perdiste todo esto. Es por culpa tuya. Perdimos a nuestros hijos. Mira, y ahora tienes la salud, mira cómo tú estás. Acabas de maldecir a Dios para que te mueras de una vez. Hasta la mujer casi que perdió. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo ya volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces, Job demostró ante el universo que él servía a Dios por amor y no por conveniencia ni por miedo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros ahora. Dios le dice a Satanás, al universo, en esta vindicación de su carácter, miren, porque va a haber una generación en este tiempo final, lo conocemos. Ahí el conflicto de los siglos está, no se lo va a leer por el tiempo y todo lo demás, lo conocemos, el capítulo 40 que habla del tiempo de angustia de Jacob. Que va a haber una generación final en esta tierra, que son los 144,000 que van a vencer sobre el pecado. Amén. Sus pecados serán borrados completamente en el santuario celestial. Y Dios va a decir, mira, Satanás y al universo, yo lo voy a quitar a ellos todas las cosas y haz lo que quieras con ellos allí. Y Satanás va a tentar bien duro, bien fuerte al pueblo de Dios en ese tiempo final, para que nieguen a Dios. Y esos 144,000 que tienen el carácter de Él, que viven una vida plena de obediencia a Dios, van a vindicar con sus vidas que sí se puede vencer sobre Satanás, sobre el pecado. Amén. En esa victoria final, entonces van a vindicar el carácter de Dios y van a demostrar ante el universo que sí podemos vivir en relación con Cristo una vida de obediencia, una vida plena, una vida perfecta, victoriosa sobre el pecado. Y por eso cantan el cántico de Moisés y el cántico de Cordero. Amén. El cántico de victoria. Cántico de Moisés, ¿por qué? Porque se vacían a sí mismos. Uno de los textos lindos de la Biblia que más me gusta y sé que a ustedes les gustan a muchos y quizás se lo saben de memoria, es su favorito. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, fíjense, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mamó y se entregó a sí mismo por mí. Pero fíjense, lo que vivo ahora en la carne, ya no vivo yo. Se vacían de sí, como Cristo se despojó a sí mismo. Allá pueden vosotros sentir como también en Cristo, dijo Pablo. Tenemos que tener la mente de Cristo, despojarnos del yo, vaciarnos del yo, crucificar el yo completamente y vivir para Dios, vivir para Cristo. Dejar de hacer nuestra voluntad como Jesús hizo y le pidió al Padre en Getsemaní, Padre, que no se haga como yo quiero. Mire, Padre, yo quiero esto. Nosotros humanamente queremos cosas, pero van en contra de la voluntad de Dios. Cristo no quería morir, Cristo no quería pagar porque él sentía que iba a ser separado de Dios. Él no quería sufrir esa separación de Dios porque sabía que era la segunda muerte. Y él no quería pasar por ese momento porque él no había cometido actos de pecado, no había hecho nada, ni pensamiento, palabra, ni acción. Entonces, pero que no se haga como yo, sino que se haga como tú. Cuando lleguemos a entender eso, cuando lleguemos a comprender que no tenemos que vivir más nosotros, sino Cristo en nosotros, y decirle, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, estaremos preparándonos para que Él derrame su Espíritu Santo, para que Él nos selle y ponga su nombre en nuestra frente y reflejemos en nuestra vida el carácter de Él. Y Él pueda decirle entonces al universo y a Satanás, mira, pruébalo, ahí están, para que vean que ellos me sirven por amor. No me sirven porque yo les voy a dar el premio de la vida eterna. No me sirven porque les voy a dar la ciudad. No porque van a visitar todo el mundo. No me sirven porque me tienen miedo y tienen miedo de perder sus hijos, tienen miedo de perder su vida, tienen miedo de perder su salud. No, me sirven por amor. Y aunque yo no les diera el premio, me sirven porque me aman. Amén. Amén. Y entonces Satanás va a tener que ponerse un punto en la boca. Porque así va a ser. Y ese pueblo va a ser victorioso. Y va a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Amén. Y cuando eso termine, entonces Cristo va a venir para rescatar a su pueblo. Pero no todo acaba allí. La vindicación final será en el juicio ejecutivo final después del milenio. Porque durante los 1000 años vamos a estar en un juicio de apelación rehabilitativo. Porque nosotros estamos aquí, el conflicto está pasando, los mundos que no cayeron están contemplando, mirando, analizándolo todo, los ángeles han contemplado, mirado todo. Nosotros estamos aquí, estamos en la escena. Somos los protagonistas ahora y necesitamos en colaboración con Cristo ser los protagonistas para vindicar su carácter en esa generación final que va a venir victoriosa sobre el pecado en el nombre del Señor. Pero cuando esos 1000 años están transcurriendo, vamos a estar revisando la causa de la justicia o no justicia de Dios. Porque ahí nos vamos a encontrar muchas personas que no esperábamos encontrar y otros que pensaban que iban a estar no van a estar. Y van a haber dudas de nosotros. Y Dios no quiere que quede duda en la mente de ninguna criatura. Cuando la duda quede satisfecha completamente de su criatura, entonces, de 1000 a 1000 años,
desciende a la ciudad, en esta tierra, Satanás vuelve otra vez a sus andadas porque Dios resucita a todos los impíos, todas las épocas y dice, ahora sí voy a ganar. Porque ahora sí tengo gente, el número de los cuales dice como la arena del mar. Porque todavía tiene la esperanza de ganar. Está muy obstinado. Entonces ahí pasa el evento que dice conflicto de los siglos en el mensaje final de Dios, en el último capítulo, donde se levanta por encima de la ciudad de Dios una cruz. Y en vista panorámica, es una televisión, no sé cómo va a ser eso, en forma de holograma, no sé cómo va a ser impresionante. Los impíos que están fuera de la ciudad, que llenan toda la tierra, van a contemplar cada uno los momentos de oportunidad que pudieron de salvarse, su injusticia, todo lo demás, desde Satanás. Desde el momento que Satanás comenzó la rebelión en el cielo, que lo hemos leído, pero lo vamos a ver, no sé cuánto tiempo va a durar eso, va a ser un largometraje, no va a durar ni media hora, ni una hora, ni 2 horas, eso quién sabe cuánto tiempo va a durar, porque es toda la escena de todo lo que se ha grabado de este tiempo de conflicto, desde que Satanás comenzó la rebelión en el cielo, hasta el momento final, cuando se cerró la gracia y pasó el tiempo de angustia de Jacob hasta que Cristo vino, todo ha quedado grabado y va a ser transmitido allí, en ese programa, diríamos de televisión, en la cruz. Y los que están dentro del muro lo van a ver, y los que están fuera del muro lo van a ver. Y ahí es donde se cumplen las palabras de Filipenses 2:5. Y con esto quiero terminar. Hay mucho por decir, pero el tiempo nunca alcanza. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 12. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doblen todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua incluye a Satanás, porque él tiene lengua también. A nadie se la ha cortado, ojalá se la cortaron. Dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Ahí él va a tener que reconocer el carácter justo de Dios. Ese será el momento que lo va a reconocer. Hasta ese momento no lo va a hacer, pero lo va a hacer hasta ahí. Y lo va a hacer. Y quedará completamente satisfecha la justicia de Dios ante el universo. Porque ya la reconoció los ángeles que no cayeron. La reconocieron los mundos que no cayeron. La habrán reconocido el pueblo de Dios que obtuvo la victoria durante el milenio. Lo va a reconocer todos los redimidos de todas las épocas. Y entonces, en ese tiempo final, los impíos, que hasta ahí no lo habían reconocido, junto con Satanás y los demonios, se van a tirar todas las rodillas y van a confesar. No van a ser obligados a decir, dale, arrodíllate y confiesa, no. Simplemente van a ser obligados porque las circunstancias y las evidencias no le van a quedar más que reconocer que Dios es justo y que hará satisfecha completamente la justicia de Dios ante el universo, y ya el pecado nunca más se levantará. Amén. No hay razón de que se levante más. ¿Por qué motivo? Porque Dios quedó vindicado completamente. Ya viviremos toda la eternidad futura donde no habrá más rebelión, donde no habrá más pecado. Y esa multitud especial, los 144.000, van a vivir como Jesús vivió en esta tierra. Por eso dice Apocalipsis 14:12, un texto tan lindo, tan favorito de nosotros. Aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué fe de Jesús? La que sostuvo a Jesús en la prueba, Amén. la que sostuvo a Jesús en las tentaciones, la que le dio a Jesús la victoria en Getsemaní, en el monte Calvario, y vindicó el carácter de Dios. Pues esta generación, en colaboración con Cristo, van a vencer y van a vindicar el carácter de Dios. Y cuando Dios tiene un pueblo preparado en esta tierra, una generación que cumpla esas condiciones para ser sellado, vendrá el sello, vendrá el zarandeo, vendrá una prueba, y entonces vendrá el fin. Que Dios nos bendiga y preparémonos por el encuentro con nuestro Dios. Amén. Vamos a poner de pies, vamos a cantar el último canto. Porque todos queremos andar en la luz del Señor. Amén. Todos queremos marchar hacia esa patria celestial. Cantemos con gozo este canto. Ya dejaré yo
invité a Sandrita para que tuviera la oración final. Y en esta mañana yo quisiera invitar a César, si pudiera tener esta oración final, que sea una oración de rodillas. Y quiera Dios que podamos pensar que nosotros estamos llamados a ser protagonistas. César, puede pasar aquí. Estamos llamados a ser protagonistas en esta generación final para vindicar el carácter de Dios. Es un gran privilegio, es una gran oportunidad. ¿Y por qué no le pedimos a Dios que nos prepare para estar preparados para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo y entonces ya terminar en este mundo la historia? Amén. Solo vindicando el carácter de Dios podrá terminarse. El juicio celestial, el santuario celestial no podrá terminar su sesión, no podrá cerrarse mientras no se purifiquen los corazones y las mentes nuestras. Porque siempre habrá que hacer provisión por el pecado continuamente. Entonces, cuando ya no sea necesario más hacer provisión por el pecado, porque nuestros pecados han sido confesados, arrepentidos completamente de verdad delante de Dios, entonces ya Cristo no necesitará más seguir intercediendo. Se cerrará el santuario celestial y entonces se acabará la gracia y vendrá por su pueblo. Y nosotros estamos llamados a ser instrumentos, protagonistas, colaboradores, cooperadores con Cristo para vindicar su carácter. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer esa generación final y poder estar allí en el mar de vidrio con los 144,000, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Que Dios nos bendiga y nos pongamos de rodillas ahora para orar a Dios y pedir a Dios que nos transforme en esa generación que Él quiere que seamos. Amén. Bondadoso Padre, que tu morada es en los cielos. Señor, te damos las gracias porque a pesar de las cosas que pasan en nuestras vidas, de los mensajes que a veces recibimos, que lejos de traer bendición a nuestra vida, nos traen confusión. Gracias porque tú tienes hijos, siervos tuyos, que aman a tu persona, Señor, que desean reflejar tu carácter. La sierva, tu sierva, Señor, dice que por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe y por nuestra rebeldía, es que hemos estado en este mundo tantos años. Esperamos ser esa generación, Señor, que esté dispuesta, como dijo nuestro hermano, a despojarse de sí mismo, a llenarse de ti, de tu Santo Espíritu. Queremos ser esa generación, Señor, que pueda vindicar tu carácter. El mundo te ha dado la espalda. Nosotros te hemos rechazado, Señor. Hemos dudado de tu poder, de tu gracia. Hemos dudado, Señor, de tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser esa generación. Queremos, Señor, vindicar tu carácter. Mucho más allá de recibir alguna recompensa, alguna cosa que tú ofreces, Señor. Danos la oportunidad de ser quien tú presentes ante Satanás y el universo diciendo: he aquí estos mis hijos me aman. Amén. Y ellos demuestran que se puede vivir en obediencia y en amor. Amén. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no hemos hecho lo necesario para ser esa generación. Queremos ser esa generación, Señor. Queremos ayudar en tu obra, Señor. No es nuestra obra, pues es tuya, pero queremos ser los instrumentos que tú utilices para que tu carácter y finalmente este mundo de pecado termine, Señor. Queremos que ya no exista más la rebelión, el mal. Queremos ser esa generación, Señor, que reine contigo en el cielo. Danos el poder, danos la fuerza para vencer nuestras luchas, nuestras debilidades. Si hay algo que nos aleja de ti, quítalo, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Sigue llenando nuestras vidas de este tipo de mensajes, Señor. Sabemos que el diablo se ha infiltrado en todos lados y nuestra iglesia no es la excepción. Sabemos que hay dos mensajes que se predican a lo largo y ancho de tu iglesia, Señor.
Danos la sabiduría para saber cuál mensaje seguir. Aleluya, Amén. Padre. Para saber darnos cuenta de qué mensaje te alaba y qué mensaje nos alaba a nosotros. Pues nosotros no somos los que debemos ser alabados, sino tú, Señor. Aleluya, Amén, Padre. Padre. Bendice a tus hijos que buscan, que anhelan, que tienen hambre de tu justicia y de tu verdad. Amén. Y ayúdanos, Señor, a entenderla cuando la escuchemos. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Y gracias, una vez más, gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta aquí. Gracias, Señor. Y por lo que seguirás haciendo de aquí Amén. en adelante. Amén. Transforma nuestros corazones, Señor, para que podamos servirte